Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente poder eh, unirnos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nuestro saludo cariñosamente va para con usted. Y aún en medio de las luchas, en las batallas, pues el Señor nos sigue sosteniendo. Queremos orar por aquellas peticiones y aquellas necesidades a las cuales nos enfrentamos y quizá usted esté pasando, pero hay un Dios grande y poderoso que no le ha de dejar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, porque no mereciendo, tú tuviste misericordia de nosotros e hiciste algo que nadie podía hacer, cambiar nuestras vidas. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús, tomamos las peticiones y necesidades que tu pueblo ha traído y que quizá en este momento nosotros no las conocemos, pero allá del otro lado, pues hay gente de Dios que está clamando y por favor también nosotros te suplicamos por aquellas peticiones que no conocemos, pero no hace falta que nosotros las conozcamos, media vez las conozca el que puede arreglarlas y ese eres tú. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor Espíritu Santo, la guianza en esta oportunidad para que podamos hablar de esta palabra que ya está escrita, pero abajito de lo que está escrito hay una vida, hay una verdad, y eso es lo que queremos nosotros, Señor, compartir. Así que en el nombre de Jesús le saludamos y le bendecimos. Amén y amén. Siempre en el Salmo 118, porque fue algo precioso la última vez, el salmista en el versículo número 5 habla y dice, en medio de mi angustia, invoqué al Señor, clamé a Jehová, que sigo certificando la exactitud de la palabra del Señor y la realidad porque no esconde nada. Estos hombres de Dios, aunque tenían comunión con Dios, pasaban por medio de dificultades, como las pasa hoy el cristiano. Hay dificultades a pesar de que tengamos al Señor, hay dificultades que vienen a nuestra vida y esas dificultades sirven realmente para probarnos, para eh, provocar muchas veces debilidad y reconocerlas en nosotros. Y por eso el salmista está hablando y dice, en medio de mi angustia, ¿ha estado usted angustiado? Qué terrible es estar angustiado. La angustia viene cuando realmente uno no puede resolver una situación. Y este hombre está hablando que en medio de mi angustia, era esa situación tan terrible que estaba pasando, invoqué al Señor. En otras versiones dice, clamé. Me gusta más clamar, porque clamar no es decir, sino que el clamor ya es un grito, es una fuerza que sale desde el vientre. Y este hombre es lo que está tratando de decirnos. En mi angustia clamé al Señor. Y luego dice, y el Señor me respondió. El Señor me oyó. Qué maravilloso es tener un Dios que nos oye y que nos manda la ayuda en el momento oportuno. La ayuda quizá muchas veces eh, la queremos nosotros de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero la ayuda que manda el Señor es fortalecernos en medio de la angustia, en medio de las vicisitudes. Hay una fuerza que está en nosotros, que nos sostiene y que no deja que los vientos, diferentes tipos de espíritus nos arrastren, porque el que nos sostiene es el Señor. Nosotros somos personas muy frágiles, con poquito nos desarmamos, con un comentario, con un señalamiento, que hablen de uno, que lo dirijan a uno,
eso nos mengua. Y por eso tenemos nosotros al Señor. Y el salmista dice aquí claramente que estaba angustiado. Estaba pasando por un momento terrible y en ese momento no le importó si había gente cerca, si estaban del otro lado de la tienda, sino que en ese momento lo que hizo fue gritarle al Señor, clamarle a Dios. Y dice la palabra, y el Señor me respondió, como le respondió a Daniel. Cuando Daniel estaba también en un momento muy difícil porque espíritus contrarios lo estaban acechando, lo estaban bombardeando, y Daniel miraba las atrocidades y miraba lo que estaba pasando en Babilonia y oró al Señor, y su oración llegó hasta el trono de la gracia, y Dios mandó el socorro oportuno para Daniel a través de un ángel. Pero el ángel se retrasó un poco porque en los aires lo interceptaron otros seres espirituales de la maldad que no querían dejarlo pasar para que no trajera la buena nueva a Daniel. Pero aquel ángel del Señor logró pasar, derrotó a los que lo querían detener y pasó y vino a decirle a Daniel, y decirle casi como diciéndole: Daniel, perdona, porque desde el día en que tú clamaste a Dios, Dios te oyó y me mandó, pero fui interceptado por el espíritu que cubre Persia y el espíritu que cubre Grecia. Pero ya los puse en su lugar y vine. Y quiero decirte, Daniel, que eres muy estimado en el cielo. Usted es conocido en el cielo. ¿Por qué es conocido en el cielo? Porque un día usted, voy a decir esto con atrevimiento, usted se atrevió a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y eso hizo que el cielo se abriera y que su nombre fuera escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Ahí está usted, ahí estoy yo, y ahí está todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se publica, se proclama para salvación. Y entonces en medio, mire cómo es muchas veces la algarabía hace que nos olvidemos un poquito de Dios, lo festivo, pero la angustia por eso Dios a veces permite que venga angustia a nuestras vidas. Porque a veces en la festividad no le clamamos, en la festividad reímos, en la festividad brincamos, y claro, se vale. Pero hay mayor intimidad cuando este hombre dice: y en mi angustia invoqué, clamé al Señor y Él me oyó. Y no solo me oyó, sino que me respondió y me puso en un lugar espacioso, en un lugar amplio, en un lugar donde yo tenía libertad. Quiero compartir aquí con usted en el Salmo 18:6. En el Salmo 18:6 dice algo parecido: en mi angustia invoqué al Señor. Oiga, preguntó por él y clamé a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, porque el timbre de voz suyo, el timbre de voz mío, el timbre de voz de fulano o de sutano, Dios lo conoce. Y mi clamor, dice, delante de él llegó a sus oídos. Quizá estaba en medio de una asamblea, el Dios santo y poderoso, dando instrucciones a sus servidores,
a sus ángeles maravillosos y detuvo un momento aquellos parámetros que le estaba dando para decir, hay alguien que me está llamando, hay alguien que clamó. Y entonces dice que desde su santo templo, mire, oyó mi voz y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Por eso el salmista dice en otros lados, clamé a Jehová y él me oyó. Y cuando me oyó, de todos mis temores me libertó. Entonces, hay algo más en el Salmo 86 también que quiero compartir con usted, 86, 7, donde dice, en el día de la angustia, mire, en el día de la angustia te invocaré. Tú me dijiste algo, Señor, en el día de la angustia, cuando estés angustiado, llámame. Como le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿por qué estás desconsolado? ¿Por qué estás tan entristecido? Claro, Jeremías estaba preso, tenía un cepo a su pie y seguramente estaba diciendo, bueno, ¿qué he sacado de bueno con servirle al Señor? Solo problemas he tenido, solo situaciones difíciles. Y el Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé, Jeremías, y te voy a mostrar cosas que solo le muestro a los que yo amo y que confían en mí. Clama a mí y yo te responderé. Y entonces ahora, por eso aquí dice, en el Salmo 50:15 dice, invócame. No me has llamado, no me has contado, invócame. Así como lo invocó. ¿Cuándo lo invocó el Señor Jesús? Cuando estaba en el Getsemaní, sudaba y su frente, su rostro, dice que sudaba y caían como ese sudor como gotas de sangre, en donde él tuvo que clamar al Padre y decirle, Padre, lo que está diciendo es, ya no aguanto. Padre, me siento debilitado, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Si este momento ha de pasar de mí, pues que pase. Y si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y entonces, en el día de la angustia, mire, en el día de la angustia te invocaré, porque tú me diste esta orden. Invócame. ¿Qué es eso? Cuando tengas una necesidad, cuando hay algo que tú no puedes resolver, llámame, dice el Señor. Mire, le voy a dar el texto, Salmo 50:15. Dice entonces la palabra de esta manera, en el Salmo 50 dice así, mire, invócame. La palabra es la palabra de Dios. Esto lo escribió Él para usted y para mí, para todos aquellos que reverencian su nombre, para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que hacemos un compromiso de fidelidad y quizá fallamos. Pero invócame en el día de la angustia. ¿Y sabes qué voy a hacer en el día de la angustia? Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos, de mis ordenanzas, de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mi palabra. Le está hablando al impío. ¿Y quién es el impío? Es aquel que creyó en el Señor o confesó al Señor y vive como le place y como le da la gana. Y por eso es que, mire, todos podemos fallar, o más bien, todos fallamos, pero el impío vive como que si fuera un fariseo.
habla bonito del Señor, pero no lo vive. Pero aquel que realmente no se está esforzando, sino está tratando de llevar una vida agradable a Dios, porque ahora lo que Él ha aprendido, lo que hemos entendido es que Dios nos ha llamado, pero no para predicar solamente, sino para honrar su nombre con nuestro caminar. Entonces a ellos les dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré, y cuando yo te libre, tú me honrarás. Por eso los que estamos en Cristo, atrás de nosotros tenemos un testimonio. Pregunte usted a uno que alaba a gritos, con gemidos, con lágrimas. ¿Por qué alaba usted al Señor? Porque estuve al borde de la muerte, porque estuve preso, porque estuve enfermo, porque estuve realmente desahuciado y Dios me ha dado la vida, y por eso es que alaban el nombre del Señor. Por eso, entonces, viene la palabra bendita del Señor ahora y dice el salmista, en medio de mi angustia, se angustió. No pasaba la noche. Y entonces se llenó no de valor, sino que se llenó de aquello que debe de tener aquella gente que confía en el Señor, de fortaleza, pero no la de la suya, sino de la que viene de Dios. Invoqué al Señor y ¿sabe qué pasó? El Señor me respondió. Por eso hay un canto que dice, clamé a Jehová y Él me oyó. ¿Y sabe qué pasó? Y de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. Clamé a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué pasó? Y de todos mis temores me libró. Bueno, entonces sigamos, ya me emocioné. En medio de mi angustia invoqué al Señor y me oyó y me respondió y me puso en un lugar amplio, me puso en un lugar espacioso. El conflicto, la lucha, la batalla espiritual nos encierra en cárceles, pero el Señor abre esas cárceles y usted puede salir y glorificar el nombre del Señor. El salmista nos está describiendo, el Señor está a mi favor, Dios está por mí. Entonces, si Dios está por mí, no temeré. ¿Qué puede hacerte el hombre mortal? Por eso el Señor está a mi favor. Hay grandes cosas en el Salmo 23 y una de ellas es lo siguiente. Aquí en el 4 dice, oiga, el Señor está a mi favor y entonces no voy a temer. Y aunque pase por el valle de sombra, de muerte, mire, de densa oscuridad, tú eres mi luz, tú eres el que alumbra mi camino. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Vas conmigo, caminas conmigo. No tendré miedo, porque cuando levanto mi cara, miro tu vara y tu cayado me infunden aliento, me infunden consuelo, me infunden esperanza. Este es el Dios del cual nosotros le predicamos. Y entonces, si el Señor está a mi favor, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios está por mí, ¿qué puede el hombre hacerme? Por eso hay algo aquí en el Salmo 56 que quiero compartir con usted. Siempre estamos hablando de lo mismo. Salmo 56 en el versículo 4. En Dios cuya palabra alabo. ¿Has alabado a Dios últimamente?
Has glorificado el nombre del Señor, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en el versículo 11 dice, en Dios he confiado. Y como en Dios he confiado, no tendré temor, porque ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? Y entonces sigue hablando en este salmo. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Dios es mi consuelo, Dios es mi refugio. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen, sobre los que quieren verme el mal. Seré triunfante. No empobrecido, pero no me refiero a una riqueza material, sino que ante este vigor, ante esta vida, ante esta potencia de Dios, triunfamos, porque en medio de las vicisitudes cantamos alabanzas, glorificamos el nombre del Señor, y las huestes espirituales de la maldad que nos han acosado, que nos han acechado. Por eso es que dice, ¿qué está pasando? Gritos de júbilo y de salvación se oyen en la tienda de los justos. Y yo les dije a ustedes que a ellos los trataran mal, que a ellos los opresionaran, que a ellos los oprimieran. No lo hicieron. Sí lo hicimos, dice, pero gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. No entendemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está por nosotros. Y por eso dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. A veces tocamos puertas en nuestra desesperación. Y qué bueno que esas puertas se cierran. Y qué bueno que esas puertas no se abren. ¿Por qué? Porque cuando los que nos iban a hacer favores, los que nos dijeron, venga, no pueden solucionarnos el problema, no pueden atendernos, todavía nos queda el Señor. Y la puerta del Señor siempre la abre para el que necesita, para el que la toca con sinceridad. Y cuando hablo con sinceridad, hablo como la escena del hijo pródigo, cuando llegó y dijo, yo le voy a decir al padre, a mi padre, que no merezco ser llamado hijo suyo, que me trate como uno de sus trabajadores, que no merezco nada. Y cuando llegó, el padre no permitió que hablara, porque el padre tenía felicidad, y cuando él iba a decir algo, lo besaba, y lo besaba una vez, y lo besaba otra vez, y lo besaba otra vez, y los besos eran en los labios. Y entonces cuando dejó de besarlo, aquel hombre con sus lágrimas ya no podía hablar. Y el padre dijo, este hijo mío estaba muerto, pero hoy ha vuelto a la vida. Traigan el buey engordado, hoy es día de fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto, como usted estaba muerto, como yo estaba muerto. Todos los que no teníamos a Cristo estábamos muertos. No merecíamos el buey engordado, no merecíamos fiesta, pero por ti y por mí hicieron una fiesta allá arriba, donde los ángeles seguramente siguen bailando, siguen danzando, siguen levantando sus alas, sus manos, sus pies, glorificando el nombre del Señor, porque poderoso ha sido Dios para sacarnos de la situación en la cual vivíamos. Y entonces dice el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Por eso el Salmo 23 dice que el Señor adereza mesa, prepara mesa delante de nuestros enemigos y nos sienta a su mesa, y nuestros enemigos dirán, ¿qué está haciendo ese ahí? Ese no merece. Efectivamente, no merecemos. Estamos sentados en la mesa por gracia y por misericordia.
así como dijo aquel hombre lisiado llamado Mefiboset, que su impedimento de sus piernas que se rompieron y quedaron enjutadas, y que realmente debe haber sido un espectáculo verlo caminar cuando se tambaleaba para todos lados. Era el hazme reír y la burla de los niños en la etapa de su niñez, de los jóvenes en la etapa de su juventud y de las doncellas que se burlaban de la condición de Mefiboset. Pero un día David cuando ya estaba en el trono, en el poder, dijo, hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia, a quien yo pueda amar, a quien yo pueda devolverle aquellas cosas que le pertenecen. Y dijo un hombre llamado Siba, hay uno, hay un infeliz por ahí, uno inválido, uno bueno para nada, que se llama Mefiboset. Mefiboset había ido a un lugar llamado Lodebar, que Lodebar significa la tierra olvidada, porque él lo que quería era morir, como muchos quieren morir a través del alcohol, a través de las drogas, a través de la tristeza, a través de la depresión. Allá estaba aquel hombre con una barba quizá más grande que la mía, descuidada. Ahí estaba Mefiboset cuando le llevaron la noticia que el rey lo mandaba a llamar. Y llegó al rey, no sé cómo se condujo, con dificultad, eso está claro, con un palo que le servía de soporte. Y era un espectáculo verlo caminar porque se balanceaba tal vez a todos lados y lo querían agarrar porque se iba a caer. Y cuando el rey le preguntó, ¿eres tú? ¿Eres tú el hijo de Jonatán? ¿Eres tú, Mefiboset? Y cayó con la cara en el piso y dijo, Señor, ¿por qué tienes misericordia de un perro muerto como yo? Oiga que era lo que este hombre opinaba de sí mismo. Soy un perro, no merezco nada de esto. Ese es el evangelio, donde usted que me está oyendo, donde nosotros no merecíamos este evangelio, pero nuestro David, que se llama no solo David, sino nuestro Jesús, nuestro Cristo glorioso, mandó a llamar a los infelices y amargados de corazón y nos sentó a su mesa. Sentadito en la mesa, ahí estaba Mefiboset, ahora comiendo con los príncipes hijos de David. Y entonces es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Señor, muchos son los que se han levantado contra mí, pero tú eres el que levanta mi cabeza. Ahí estaba el salmista. Me rodearon, sí me rodearon, pero en el nombre del Señor ciertamente los destruí o las destruí. En el nombre de Jesús. La palabra es verdadera, la palabra es certera. Si estás pasando por una situación difícil, confiemos en el Señor. Dios, tú no sabes nadar, el río está muy hondo. Las corrientes te ahogarán, pero resulta que el Señor te tomará de la mano y te pasará, porque Él hará camino donde tú crees que no lo hay. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima oportunidad. Que seas fortalecido por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Gracias.